Muy buenos días, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Santa Rosa. El día de hoy vamos a hablar de la argumentación, al igual como lo hicimos en la cápsula pasada. Pero en esta nos vamos a enfocar en los distintos tipos de argumentación y en su situación de enunciación. Esto a través de la presentación de un PowerPoint que preparamos tanto para esta cápsula como para la clase online, a la cual los dejamos invitados a participar, porque en ella a la vez vamos a poder conocer los contenidos y aplicarlos a través de la ejercitación de la guía que fue subida esta semana. Vamos allá entonces. El objetivo de la clase de esta semana, como ya lo había dicho, es que ustedes logren conocer cuál es la situación de enunciación de la argumentación y, a la vez, los tipos de argumentación. Pero antes quisiera recordar lo que nosotros vimos la cápsula pasada, que es argumentar y que se enfoca básicamente, ¿cierto?, en defender un punto de vista a través de la entrega de datos que, ¿cierto?, defienden a la opinión que nosotros ya sabemos que llamamos tesis. Recordando que la argumentación puede estar presentada de forma oral o de forma escrita. Independiente de ello, la argumentación busca convencer o persuadir a un receptor de esta opinión. Cuando hablábamos de convencer y persuadir en la cápsula pasada, dijimos que argumentar, ¿cierto?, a través de el convencimiento consistía en entregar datos, ¿cierto?, confiables que pueden ser comprobados para defender a una tesis. Un ejemplo de ello es el siguiente. Las guerras son malas porque traen consigo un desastre económico, social y político, además de daños estructurales. Mientras que la persuasión consiste en entregar argumentos que apelan a la emotividad del receptor, que este receptor se ponga en el lugar, ¿cierto?, de distintas personas, que piense respecto de lo que esas personas pueden sentir para así adoptar este punto de vista como suyo. Un ejemplo de esto es: las guerras son malas porque la gente sufre, los ancianos se desesperan, las madres pierden a sus amados hijos y los niños no pueden sufrir ese dolor. Hablamos en la clase pasada también de la estructura de la argumentación, que se dividía en tesis, que es lo mismo que una opinión, y los argumentos divididos en bases, garantía y respaldo, siendo la base la razón directa que yo utilizo para defender esta opinión, la garantía que me relaciona a esta base con la tesis, por qué ese argumento sirve para defender esa opinión, y luego el respaldo, que es el dato confiable, ¿cierto?, que yo puedo eh, sacar a través de una estadística, que yo puedo realizar ciertos distintos estudios que me sirven a mí para defender y hacer que toda esta opinión, toda esta argumentación sea mucho más sustentable, sea mucho más potente. Ya, ojo que hablamos en la clase pasada que mientras más confiable sea este argumento del respaldo, más potente va a ser mi argumentación. Siempre recordando que es necesario mencionar en el respaldo la fuente de donde se sacó este dato, esta estadística o esta investigación. Pues bien, los tipos de argumentación son dos. Nosotros revisamos en primer lugar la argumentación secuencial, que como ya lo dije, consiste en entregar una tesis y los argumentos que defienden a esta tesis. Pero hay otro tipo de argumentación llamada argumentación dialéctica, que consiste en que el emisor de la argumentación presenta su opinión o tesis y luego sus argumentos, para luego comentar posibles contraargumentos que vayan en contra de lo que incluso él está diciendo, para luego a través de la refutación decir por qué esos contraargumentos no serían válidos, y de esta forma él así defiende y da mucha más potencia a su propia tesis. Como yo les dije, la refutación aparece siempre luego de los contraargumentos. En la guía de esta semana, en la actividad número 3, ustedes tienen que revisar las distintas tesis que acá se les proponen y a partir de ellas presentar argumentos que la defiendan, contraargumentos y una refutación. Cuando ustedes, por ejemplo, vean la tesis de se debe postergar la prueba, usted tiene que en el argumento decir por qué se debe postergar,
Cuando tenga que responder al contraargumento, debe pensar qué podrían decir como argumento las personas que digan que así se debe realizar esta prueba. Y en la refutación, usted decir por qué ese contraargumento no es válido, y de esta forma, ¿cierto?, dando mucho más sustento a su opinión. Esto con las 3 tesis que acá se les propone. Respecto de la situación de enunciación de la argumentación, quiero decirles que esta se enfoca en los distintos elementos que intervienen en el proceso comunicativo. No hay que olvidar que la argumentación es un proceso comunicativo en que hay un emisor y hay un receptor, y que ésta se sitúa en una situación, y que todos los elementos que intervienen en esa situación son los que vamos a trabajar y vamos a ver ahora. En primer lugar, tenemos a la modalidad, que se refiere al canal en el cual se transmite esta comunicación, ¿cierto?, esta argumentación, y, por supuesto, en el carácter, que si es preparado o es espontáneo. La mayoría de las veces en que la argumentación se presenta de forma escrita, la modalidad, ¿cierto?, es preparada, porque la escritura nos proporciona a nosotros como emisores la posibilidad de poder preparar, escribir, revisar y reescribir incluso, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a argumentar. Mientras que cuando nosotros lo hacemos de forma oral, la mayoría de las veces es una argumentación mucho más espontánea. Sin embargo, hay situaciones en que el discurso argumentativo oral, de igual forma, es preparado. Para eso tenemos que leer el texto, tenemos que analizar la situación, ¿cierto?, argumentativa, para poder nosotros darnos cuenta si ese argumento fue preparado o es más bien espontáneo. El tema se refiere de lo que se está hablando en esta argumentación. No confundir, chicos, el tema con la tesis. El tema es de lo que se está hablando, la tesis es lo que se piensa respecto de ese tema. También en la situación de enunciación de la argumentación están los participantes. Está el emisor y está el receptor, pero este receptor toma el nombre de interlocutor cuando hay una relación de ir y venir entre emisor y receptor, en que el emisor propone una opinión y luego el receptor propone otra, y hay un intercambio, ¿cierto?, de opiniones y argumentos. Mientras que el participante toma el nombre de audiencia cuando ya se refiere a un público, ¿cierto?, que tiene un carácter mucho más pasivo, porque ya no expone sus opiniones, sino que también solo recibe la argumentación de un emisor. Y por último tenemos el contexto, que es la situación concreta en la que se da la argumentación. Puede ser un contexto formal o un contexto informal. Dependiendo de ese contexto también va a depender el tipo de argumento que vamos a utilizar, el tipo de lenguaje que vamos a emplear para la argumentación. En la guía, en la actividad número 1, ustedes tienen que leer un diálogo que se presenta entre dos hermanos. Este diálogo se refiere a una conversación durante la hora de almuerzo en que dos hermanos hablan sobre la televisión. Ustedes lo leen y tienen que identificar la modalidad, si esta argumentación fue preparada o fue espontánea. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto en el que se da esa argumentación? Y luego identificar, ¿cierto?, la tesis del interlocutor 1 y la tesis del interlocutor 2, para luego identificar también el argumento o los argumentos que utiliza el interlocutor 1 y los argumentos que utiliza el interlocutor 2. Pues bien, en eso consiste, ¿cierto?, la guía de esta semana. Está dividida en 4 actividades. Nuevamente los dejamos invitados a las clases online, en las cuales ustedes van a poder desarrollar al menos 2 de las actividades de la guía y de esa forma poder completar la actividad de la semana. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.